Kilómetro 31, la carretera de los lamentos. El Flaco Ramírez, trailero con más de 20 años en la ruta México-Chiapas. Esto me pasó hace poco, en la maldita carretera que conecta Tuxtla Gutiérrez con Ocosingo, allá por el kilómetro 31. Una ruta solitaria, rodeada de selva y niebla, donde el aire se pone tan denso que casi puedes masticarlo. Yo ya sabía que ese tramo tenía fama. Los viejos del gremio decían que ahí se aparece una mujer, vestida de blanco, llorando junto al camino. Pero yo no creo en esas cosas, al menos no creía, hasta esa noche. Era cerca de la 1 de la mañana. La lluvia apenas comenzaba a caer. Todo se sentía extraño. Las luces del tráiler apenas alcanzaban a iluminar 10 metros delante. Entonces, la vi. Una mujer. Larga cabellera negra empapada, vestida con algo blanco, desgarrado y sucio. Estaba inmóvil. No hacía señas. Solo estaba ahí, como esperando algo. Yo frené. Por puro instinto. Pero cuando me asomé por la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, ella ya no estaba. Ni una huella. Ni un sonido. Solo el golpe de la lluvia en el parabrisas. Seguí manejando, con el corazón latiéndome en la garganta. Y fue ahí, justo pasando el kilómetro 33, cuando empezó el infierno. El radio del tráiler se encendió solo. Una estática horrible, y luego una voz, apenas audible. No debiste detenerte. Y luego, el golpe. Algo se trepó a la parte trasera del camión. Sentí el peso, el rechinido del metal. Pero cuando miré por los espejos, no había nada. El motor se ahogó. El tráiler se apagó por completo, como si algo lo estuviera absorbiendo. El silencio fue sepulcral. Pero no estaba solo. Lo sentía. La puerta del copiloto se abrió sola, y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Una sombra se sentó ahí. No la vi, pero la sentí. Su respiración. Su odio. Tú me viste. Dijo esa cosa, con una voz que no era humana. Era como si hablara desde adentro de mi cabeza. No sé cómo, pero el tráiler encendió de nuevo. Aceleré como nunca. No paré hasta llegar a San Cristóbal. Al bajar, vi marcas de manos en el parabrisas, pero por dentro. Como si alguien hubiera estado ahí toda la noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, dejo una cruz de madera en el kilómetro 31. No por fe, sino por miedo. Porque sé que esa cosa sigue ahí, esperando al siguiente que se atreva a verla. Dicen que si ves a la mujer del kilómetro 31, ya no te olvida. El camino de la muerte en la Sierra Mixteca. Mi nombre es Gerardo Pineda, y llevo más de 25 años al volante de un tráiler. He cruzado México de punta a punta, desde las desérticas rectas de Sonora hasta los laberintos neblinosos en las montañas de Chiapas. Cada ruta guarda secretos. Pero ninguna historia se compara con lo que viví una noche, en pleno corazón de la Sierra Mixteca oaxaqueña, entre curvas que parecen no llevar a ningún lado y poblados donde el tiempo se detuvo hace décadas. Salí una madrugada de Tehuacán, Puebla, con un cargamento de tuberías rumbo a Guajuapan de León. Conocía bien la ruta principal, pero justo antes de salir, me encontré en una fonda con don Efrén, un veterano del volante, de esos que cargan más kilómetros que un mapa. Si no quieres atascarte en los derrumbes de la 125, hay un camino que sale por San Gabriel Chilac. Es una brecha poco usada, pero te deja cerca de Yucudá. Te ahorras hora y media, me dijo, sorbiendo un café negro como la noche. Confiaba en don Efrén. Le debía muchas. Así que, sin pensarlo demasiado, tomé el desvío cuando el cielo empezaba a cubrirse de nubes pesadas, como si presintiera lo que estaba por venir. El camino era angosto, flanqueado por árboles retorcidos y matorrales secos que crujían con el viento. No había señalamientos, y el único sonido era el rugido del motor y el crujido de las llantas sobre la grava suelta. El aire olía a tierra húmeda y a ramas quemadas, un aroma antiguo, casi ritual.
La niebla comenzó a colarse por los bordes de la carretera como si algo respirara sobre el asfalto. El GPS perdía la señal intermitentemente y en más de una ocasión pensé en dar la vuelta. Pero ya había avanzado demasiado. A los 30 minutos vi algo en el retrovisor. Un par de faros que aparecieron sin explicación, a una distancia precisa, constante. No se acercaban ni se alejaban. Solo me seguían. Era una camioneta vieja, color indefinido, con los faros sucios como ojos enturbiados. Intenté bajar la velocidad, y ellos hicieron lo mismo. Volví a acelerar, y el vehículo me imitó. El sudor frío me bajó por la espalda. Esa clase de sincronía no era casualidad. No había señal para llamar, ni señalización alguna. Y lo peor, el silencio se sentía denso, como si algo invisible caminara junto al tráiler. Cada kilómetro que avanzaba, la vegetación se hacía más extraña. Árboles con ramas como garras, piedras cubiertas de líquenes rojos, y en ciertos tramos, crucifijos clavados a la orilla del camino. A lo lejos, vi una luz amarillenta. Otro vehículo detenido, con el cofre abierto. Pensé en ayudar, pero mi instinto me gritó que no. Cuando pasé junto a él, el averiado levantó la cabeza, su rostro estaba cubierto por una máscara vieja de piel y en su mano sostenía una radio. Me estaban esperando. Era una emboscada. Apreté el acelerador, el tráiler rugió con toda su fuerza. En ese momento, la camioneta que me seguía se pegó aún más. Por el retrovisor pude ver otra camioneta, saliendo del monte, bloqueando el camino más adelante. Venían por mí. No sé cómo lo logré, pero giré bruscamente hacia una brecha sin nombre, apenas visible entre los matorrales. El camión casi volcó. El remolque se sacudía como si quisiera soltarse. El polvo levantado me cegaba, pero no paré. Avancé durante minutos eternos. Por momentos, juraría que escuchaba pasos entre los árboles, como si alguien, o algo, corriera a mi ritmo entre los arbustos. Sentía que el bosque me observaba. Y ese olor, un aroma fuerte a carne vieja y humedad. Finalmente, encontré un viejo letrero, San Juan de las Cumbres. Un pueblo que no figuraba en ningún mapa. Casas abandonadas, techos vencidos por los años, puertas carcomidas y una iglesia derruida al centro. Me detuve frente a lo que parecía una gasolinera, ahora reducida a escombros y ratas. Apagué el motor. El zumbido cesó. Y entonces, el verdadero silencio cayó como una losa. Un silencio antinatural, como si nada respirara ahí, ni hombres ni animales. El reflejo de unos ojos brilló entre los arbustos. 2, 4, 6, como si me observaran desde todos los rincones. Pero no se acercaban. Era como si el tráiler fuera una frontera invisible que no podían cruzar. Estuve ahí más de una hora. Ninguna de las camionetas llegó. Tal vez no se atrevieron a entrar al pueblo, o tal vez ya estaban dentro, esperándome. El miedo me tenía paralizado. Hasta que escuché algo. No un motor. No pasos. Una voz. Susurraba mi nombre desde la radio apagada. Gerardo, vuelve. El sudor me empapó. La radio llevaba desconectada desde que perdí la señal. Salí disparado del pueblo. A toda velocidad, retomé la brecha y seguí sin mirar atrás. Después de lo que parecieron horas, la carretera reapareció. No era la ruta principal, pero era civilización. Vi un retén de la Guardia Nacional a lo lejos. Frené como loco y bajé del tráiler pidiendo ayuda. Les conté todo. Uno de ellos, un sargento con años en la zona, me miró en silencio. Ese camino que tomó, ya no existe. Fue cerrado hace más de 10 años. Una familia entera desapareció ahí. Nadie se atreve a pasar por San Juan de las Cumbres desde entonces. Ni los narcos. Le mostré el GPS con la ruta, pero la pantalla solo mostraba una línea en blanco. Y la radio seguía encendida, aunque yo jamás la volví a conectar. Desde esa noche, no he vuelto a tomar un atajo, y menos uno recomendado por alguien. Porque la carretera no solo guarda baches y curvas peligrosas.
también tiene puertas a otros lugares. Lugares de donde no todos regresan. La Llorona en la carretera de Oaxaca. Mi nombre es Ernesto, y desde pequeño crecí rodeado de relatos que los ancianos contaban a la luz de fogatas temblorosas. Historias de almas errantes, de lamentos que cruzaban los campos de noche, y sobre todo, de la Llorona, esa figura espectral que buscaba desesperadamente a sus hijos perdidos. Nunca les di mucha importancia. Para mí, eran meros cuentos para espantar a los niños traviesos que se atrevían a vagar tras el anochecer. No obstante, mi escepticismo se desmoronó una madrugada maldita, en la antigua carretera que conecta Miahuatlán con San José del Pacífico, en las sierras de Oaxaca. Soy mensajero independiente. Después de que mi cuñado rompiera la motocicleta que compartíamos para trabajar, tuve que comprar una destartalada moto itálica. Lo único que podía permitirme para seguir entregando encomiendas y sostener a mi madre enferma. La sierra era mi ruta diaria, curvas cerradas, precipicios silenciosos y niebla espesa como cortinas fantasmas. Aquella noche había recibido una llamada urgente para entregar un paquete a un pueblo más allá de San Sebastián Río Hondo. El pago era tentador, suficiente para comprar las medicinas que mi madre necesitaba. Sin pensarlo, me lancé a la carretera poco después de las 11, cuando la oscuridad parecía tragarse el mundo entero. La niebla era tan densa que mis faros apenas cortaban un estrecho túnel luminoso frente a mí. El aire olía a tierra húmeda y a bosque mojado, y cada tanto, los árboles al borde del camino parecían inclinarse, como viejos vigilantes de madera observándome pasar. A pesar de mi chamarra gruesa, el frío se me metía hasta los huesos. El viento silbaba entre los pinos, trayendo consigo murmullos que juraría no eran de este mundo. Mi cabeza iba llena de preocupaciones. La carretera, sin alma alguna más que yo, se extendía interminable. No veía ni un solo faro, ni un poste de luz, solo la niebla que serpenteaba a ras de suelo como si algo viviera en ella. De repente, un sonido quebró la soledad, un leve sollozo, como el llanto de una mujer, llevado y traído por el viento. Me estremecí. Frené instintivamente y apagué el motor. El silencio era tan absoluto que el latido de mi propio corazón me retumbaba en los oídos. Pensé que quizás alguien necesitaba ayuda. Quizá un accidente. Me puse de pie, quitándome los guantes para afinar el oído. El llanto venía de algún punto entre los árboles, junto a la cuneta. «Hola», grité. Solo obtuve como respuesta un lamento prolongado, un quejido que no parecía de este mundo. Un sudor helado me cubrió la frente, pero mi instinto me llevó a caminar hacia la maleza, iluminando con mi pequeña linterna. El aire se volvió más frío, el suelo parecía hundirse con cada paso, como si la tierra misma intentara atraparme. Entonces la vi. A unos 20 metros, de pie entre la niebla, una figura vestida con un ropaje blanco desgarrado que ondeaba en un viento que yo no sentía. Su cabello, largo y enmarañado, le cubría el rostro. Estaba inclinada hacia un lado, como si llorara desconsoladamente. El miedo me atenazó, pero no podía moverme. Era como si la propia carretera me hubiera encadenado al lugar. ¿Está usted bien?, pregunté, mi voz temblando. La figura no respondió. Solo soltó un gemido aún más desgarrador, como un lamento antiguo cargado de siglos de dolor. Di un paso atrás, el instinto gritándome que corriera, que huyera, pero mis pies apenas respondían. De pronto, la mujer alzó el rostro hacia mí. Sus ojos eran pozos negros, vacíos de toda vida, y de su boca surgió un grito que no era humano, un alarido que se metió en mis oídos y retumbó en mi cráneo. La linterna tembló en mi mano, iluminando su rostro descarnado, una piel blanca, cuarteada como tierra seca. Gritó otra vez, acercándose flotando apenas por encima del suelo, sus brazos extendidos, largos y deformes, como ramas retorcidas. El terror me arrancó de mi parálisis. Corrí a la moto sin mirar atrás. El motor tardó un infierno en encender. Mientras forcejeaba con el arranque, sentí el helado aliento de la presencia detrás de mí. Podía oler su putrefacción, una mezcla de humedad rancia y flores marchitas. Cuando por fin el motor rugió, aceleré sin pensar,
esquivando la niebla, las curvas cerradas, y las sombras que parecían querer atraparme. Durante varios kilómetros, sentí que algo me perseguía, un rumor de llanto que no se extinguía, un murmullo que parecía rebotar en los árboles. No me detuve hasta llegar al amanecer a un pequeño poblado donde encontré una gasolinera. Me bajé de la moto temblando, incapaz de articular palabra. El despachador, un hombre mayor de rostro curtido, me miró pálido cuando le conté lo que había visto. Por estas tierras, joven, me dijo en voz baja, persignándose, la Llorona se aparece a los que cargan culpas o llevan penas en el alma. No todos la ven. Si se te cruzó, es porque algo quiere decirte. Desde esa noche, no volví a transitar carreteras solitarias después de la medianoche. A veces, incluso en sueños, escucho aquel llanto lejano, envolvente, que me llama desde la niebla eterna. Y sé que algún día tendré que responder. El refugio maldito de Real de 14. La bruma espesa envolvía las montañas de Real de 14 cuando mi tío Rodrigo, su esposa Luisa, mi prima Daniela de 17 años y yo llegamos al conjunto de cabañas de madera que habíamos rentado para el puente de noviembre. Hacía 7 años que no nos dábamos el lujo de unas vacaciones familiares. Las dificultades económicas tras la quiebra del negocio de mi tío, sumado a la larga enfermedad de mi abuela, nos habían mantenido atados a la ciudad. Pero ahora, por fin, estábamos aquí, en este pueblo mágico de San Luis Potosí, donde el aire olía a pino y a tierra mojada. El camino de terracería para llegar había sido una pesadilla. Las llantas de la camioneta patinaban en el lodo mientras ascendíamos por la sierra, y en más de una ocasión creí que caeríamos por algún barranco. Cuando por fin llegamos, el silencio era tan denso que parecía absorber hasta el sonido de nuestra respiración. Las cabañas, aunque acogedoras, tenían algo inquietante. Las paredes de madera oscura crujían con el viento, y las ventanas, estrechas y altas, parecían más bien mirillas. El dueño, un hombre de piel curtida y ojos hundidos que se hacía llamar don Efraín, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus pupilas. Aquí no hay señal de celular, nos advirtió mientras nos entregaba las llaves. Si necesitan algo, tienen que caminar hasta aquel pino grande y gritar. Alguien del pueblo vendrá. Sus palabras me helaron la sangre, pero Daniela, emocionada por su curso de fotografía en la prepa, solo pensaba en las tomas que lograría al amanecer. La primera noche. El viento aullaba entre los árboles cuando me metí a bañar. El agua caliente era un alivio después del viaje, pero apenas cerré los ojos, escuché un susurro rasposo, como si alguien arrastrara las uñas por la pared. ¿Daniela? Llamé, cerrando la llave. Silencio. Volví a abrir el agua, pero el sonido persistió, ahora más fuerte, como si alguien, o algo, estuviera rascando la madera desde el otro lado. Me sequé a toda prisa, el corazón latiéndome en la garganta. Esa noche, el sueño no vino fácil. Daniela, que dormía en la habitación contigua, dijo haber escuchado pasos afuera de su ventana. No eran de un animal, susurró, sus manos temblando. Eran pasos humanos, pero, arrastrados, como si quien los diera no pudiera levantar los pies. El segundo día, lo que vivía en las paredes. Al amanecer, Luisa preparó café mientras Rodrigo revisaba las provisiones. Fue entonces cuando Daniela y yo notamos algo en el piso, huellas de barro que iban desde la puerta trasera hasta la pared. No salían de ahí. ¿Quién entra a una casa solo para tocar una pared?, murmuró mi tío, palideciendo. Pero lo peor estaba por venir. Al anochecer, mientras jugábamos cartas, un golpe seco retumbó en la habitación de Daniela. Corrimos y encontramos sus maletas volcadas, su ropa esparcida, y en la pared, justo donde antes había un cuadro, ahora había un agujero del tamaño de un puño. Dentro, algo respiraba. ¿La huida? No hubo discusión. Empacamos lo indispensable y salimos corriendo hacia la camioneta. Pero afuera, entre la niebla, una figura alta y desproporcionada se movía entre los árboles. No caminaba, se contorsionaba, como si sus huesos estuvieran rotos. Don Efraín llegó al amanecer con otros hombres del pueblo. Tras revisar la cabaña, encontraron un túnel oculto tras el ropero, lleno de trapos sucios, huesos de animales y fotos.
fotos de todas las familias que se habían hospedado ahí. Esto no es obra de un hombre, murmuró uno de los lugareños, persignándose. Nunca supimos qué era. Pero en Real de 14, aún cuentan la leyenda del vigía, un ser que habita en las paredes, observando, esperando. Y a veces, saliendo.